un texto central que se encuentra en Eclesiastés 7:8, que dice: más vale terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Esto es la clave de la predicación de hoy. Este texto nos recuerda que lo más importante no es cómo empezamos algo, sino cómo lo terminamos. Y hoy vamos a ver un ejemplo claro sobre esto, que es el ejemplo de Nehemías, quien tuvo un comienzo muy difícil a reconstruir el muro de Jerusalén, pero al final completó su tarea. Y también nos recuerda que aunque a veces podamos sentir que no hemos llegado a la meta en el pasado, que nos puede pasar, como hemos comentado al principio, ¿quién se ha propuesto metas que no ha cumplido? Pero siempre tenemos la oportunidad de hacer algo con lo que nos queda por delante, ¿vale? Eso sí lo podemos cambiar. Nehemías 6, del 1 al 14, va a ser el texto de hoy. Nehemías 6, del 1 al 14. Y lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿vale? Empieza lo difícil, los nombres bíblicos. Ahí vienen. Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la construcción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas de sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Se pone interesante. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula el rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Según los informes, tú te propones ser el rey. También informa que han nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí: todo lo que me dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho. Y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ellas que trataron de intimidarme. No me he equivocado en ningún nombre, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí con Nehemías? ¿Alguien que me lo pueda resumir corto? ¿Había enterado de algo? Que él siguió con lo que el Señor le había encomendado. Que termina la muralla. ¿Y qué pasó aquí con los enemigos? Intentaban que no cumplieran con el propósito que el Señor le había encomendado. Inventaron un rumor de que él se quería ¿qué? Hacerse rey. Y él dijo: mira, puro cuento. Y eso que no había redes sociales, imagínate. Los bulos ya existían, ¿eh? Entonces aquí vamos a ir desglosándolo, ¿vale? Para ver lo que el Señor tiene para nosotros en este año. Primer punto es que hay enemigos y situaciones difíciles que nos acompañarán hasta el final.
O sea, a él esta situación lo acompañó hasta el final. Los enemigos seguían machacándolo desde el principio hasta el final para que no cumpliera el propósito. Ellos están al principio, pero también al final. Los versículos 1 al 2. Sanbalán, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que, otra vez, Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Estos dos nombres se van a repetir. Sanbalán y Tobías hicieron mucho daño a la obra de la reconstrucción del muro desde el principio. Nehemías tenía que lidiar con estos enemigos durante todo el tiempo, a la vez que construía los muros. Imaginaros, reconstruir más tener que defenderse. Y cuando se suponía que ya hemos acabado, no creo que vayan a por nosotros. Cuando se suponía que ya habían terminado, vuelven otra vez. Pero esta vez los enemigos no vinieron con la misma furia, sino que con otras estrategias diferentes que hace el enemigo. Así que una de las lecciones es que cuando hayas terminado lo que te propusiste, el enemigo vendrá otra vez, aunque sea de forma diferente, de una manera sutil. El que Nehemías reconstruyera rápidamente el muro provocó un cambio de actitud los enemigos, ¿no? Ya no lo atacaban de la misma manera. Pero el enemigo no cambia. Su deseo de destruir la voluntad de Dios es constante, solo cambia la estrategia, ¿vale? Antes les atacaban directamente y tenían que defenderse. Eso lo vemos en los pasajes anteriores. Ahora los enemigos de Nehemías le dicen, ven, vamos a reunirnos. Qué raro, ¿no? Primero quieren con espada y ahora vamos a reunirnos, vamos a hablar. Otro punto, el enemigo jamás se rinde. Jamás se rinde. Vamos a leer el versículo 3 otra vez y 4. De modo que le respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría que dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje. Chacones. Y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez el sirviente de Sanbalán llegó con una carta abierta en su mano. Muchas veces creemos que por superar una etapa o una prueba el enemigo nos dejará en paz para desviarnos de lo que el Señor nos encargó. Cuando Satanás dejó de tentar a Jesús, se apartó de él por un tiempo, dice Lucas 4:13. En otra versión dice, se alejó de él esperando el tiempo oportuno. Quiere decir que un momento de paz, pero no nos durmamos. Pero en el texto vemos que los enemigos, ¿cuántas veces fueron con la misma intención? 5. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y yo les respondí lo mismo. Y la quinta vez, o sea, 5 veces más. Lo estaban invitando ¿a dónde? A ir a un campo, al campo de Ono, el versículo 2. ¿Y sabía cuánto tiempo estaba de Jerusalén? Un día de viaje. Qué cosa más rara. Lo que querían era distraerle y confundirle. Porque Nehemías sabía que sus enemigos no querían negociar, sino que dice el texto que Nehemías se dio cuenta de que ellos trataban de hacerle daño. Lo más difícil de discernir mientras que estamos en la prueba es cuando el enemigo se presenta como ángel de luz, como alguien amigable, sin peligro, seductor. Nehemías ahora está viendo que sus enemigos quieren hacerse amigos de él. Qué raro, ¿no? Y después de terminar la obra, el enemigo, escucha esta frase, el enemigo siempre parece lo que no es. El enemigo siempre parece lo que no es. Y yo siempre me pregunto cuando pasan estas dificultades, ¿será una oportunidad que nos pone el Señor de reconciliarnos, de no sé qué? ¿O será una prueba más? Otro punto. Nehemías tenía claro que debía llegar hasta el final con el proyecto que el Señor le había encomendado, de terminar la obra. Él lo tenía claro. Versículo 3. ¿Qué le respondía? Estoy ocupado con esta gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría que dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes?
¿Ahora qué dice mi amigo? Esta frase de Nehemías es clave para nosotros, sobre todo para cuando nos sentimos con esa presión que nos hacen intentar cambiar de opinión y hacer algo que no está dentro de la voluntad del Señor. Nehemías lo tenía claro. Más o menos decía, Dios me ha encargado finalizar esta tarea. Lo tengo claro. Así que no me voy a dejar llevar por las voces que son enemigas de Dios. Para resistir una tentación, una prueba, una situación difícil, es bueno recordar que Dios nos ha llamado para hacer su misión. Algo más grande que el mundo nos puede ofrecer, porque cuando echamos cuenta a lo que nos ofrece el mundo, rápido nos desviamos de lo que el Señor nos ha encomendado. El problema viene cuando nos dejamos llevar por la tentación, porque no vemos que estamos haciendo la gran obra del Señor. O simplemente nosotros no valoramos lo que estamos haciendo delante del Señor. Dios nos llama a ir hasta el final, en la lucha, no a ratito. No cuando lo siento, cuando tengo ganas, porque si Nehemías trabajara cuando tuviera ganas, no hubiera terminado las murallas, sino con determinación. Otra enseñanza, dice el versículo 11, ¿un hombre como yo puede huir? Nehemías dice esa frase porque estaba amenazado de muerte, como hemos visto, por una supuesta profecía. Pero después se descubrió que todo era mentira, puro cuento. Su valentía hizo que decidiera seguir adelante sin importarle el miedo que podía tener. Porque yo me pongo a pensar, ¿tendría miedo? ¿Le entraría en duda? Seguramente, pero fue hacia adelante. Había una trampa en la propuesta de esta persona, de Semaías, al invitar a Nehemías a ir al templo y encerrarse allí. Nehemías comprueba que ese consejo no venía de Dios y que era una falsa profecía contra él. Dice el versículo 12, me di cuenta de que Dios no había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalán lo habían contratado. Un profeta también le dijo a Pablo cómo le iban a tratar donde iba, pero él estaba dispuesto a morir por el Señor. Él tenía claro cuál era su propósito. Cuando vivimos el propósito de Dios, terminamos lo que Él nos encargó. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos, porque la vida es así, llena de pruebas, llena de dificultades y llena de peligros. Nadie nos dijo que fuera fácil. ¿Qué consejos nos da el Señor hoy? Que debemos estar en alerta hasta el final. Dice el versículo 8, que Él es todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. ¿Cómo pudo saber esto Nehemías? La convicción que el Señor, por lo que el Señor había hecho, a través del discernimiento y la sabiduría. ¿Qué es el discernimiento? Esa palabra súper cristiana. Más fuerte, más fuerte. Con sabiduría discernir entender lo que es bueno y lo que es malo. Nehemías era un hombre de carácter, pero también era una persona sabia. Su don de discernimiento lo llevó a descubrir cuál era la intención real de Sanballat, que todavía le sigue molestando. Le dijo que era un mentiroso y siguió con la obra. Se acabó. Eso es lo que me sorprende del texto. Le dijo, mentiroso, sigo con la obra. No hay más conversación. Nehemías no perdió el tiempo intentando defenderse de Sanballat, explicando que estaba equivocado. No iba a perder el tiempo en eso. ¿Os cuento un secreto? Personas así son imposibles de convencer. La única forma de que estas personas paren es cediendo a lo que ellos te piden. Y una vez que hace lo que ellos te piden, nunca es suficiente. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tratamos de convencer? Oye, que estás equivocado, déjame tal y cual. Nunca es suficiente.
El propósito de gente como Zambalán es detener la obra del Señor. Y es aquí cuando el discernimiento y la valentía que el Señor pone en nosotros actúa para que le paremos los pies a este tipo de personas que son enemigas del Señor. Otro consejo. El pecado trabaja sutilmente, muy sutilmente. Versículo 13. Dice Nehemías, ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. El pecado trabaja sutilmente y lo más importante en la vida cristiana es descubrir a tiempo las intenciones que tiene el pecado. Nehemías estaba preparado para los ataques del enemigo. Hasta ahora los había vencido, ¿verdad? Pero él sabía que ellos no pararían. Y esta vez viene un ataque muy sutil y con otras armas. Vuelvo a leerlo. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Nehemías se da cuenta que hubo un soborno detrás de todo esto. Y en los versículos anteriores se inventaron lo siguiente. Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse, que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser rey. Todo fue hecho para intimidarle, para que pecase, para acusarle y para que fuera desacreditado. Esas cosas, ¿quién las hace? ¿Quién intimida? ¿Quién quiere que pequemos? ¿Quién nos acusa? ¿Y quién nos quiere desacreditar? No pienses que porque hayas acabado la prueba, nunca más serás atacado o atacada. Al enemigo lo que más le importa es desacreditarnos como hijos de Dios. Desacreditar nuestro testimonio para hacernos pecar. Es muy importante. Pero hay una buena noticia para este 2025, ¿vale? La vida es difícil, vendrán las pruebas, tenemos cosas que hacer, pero dice el versículo 9, que hay una protección de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Dice Nehemías en el versículo 9, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Esa fue la oración de Nehemías. Una de las características de Nehemías es su dependencia de Dios. Nadie como el Señor para conocer las profundidades y malas intenciones de los enemigos de esta obra desde que Nehemías la comenzó. Pero nadie como Nehemías para conocer que también la protección de Dios es hasta el final. El pedir la fortaleza de Dios para sus manos fue la oración. Yo hubiera pedido, Señor, llévate estos enemigos ya, porque yo no los aguanto. ¿Pero qué pidió él? Fortaleza. Él no le pidió que lo dejasen en paz, sino que él quería terminar lo que el Señor le había mandado. Aquí tenemos otra enseñanza importante. Cuando acaba la prueba, es cuando más necesitamos seguir dependiendo del Señor y hacer la oración de Nehemías para que nuestras manos sigan siendo fuertes ante todo lo que venga en 2025. Nuestras manos, nuestras fuerzas se debilitan y sobre todo si pasamos por situaciones muy difíciles. Pero las manos de Dios nunca se cansan de darnos fuerza, de proveernos, de sostenernos, de cuidarnos y de protegernos hasta el final. Dice Isaías 40, del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31. Algunos lo tenéis que saber este versículo. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, fuerte. Encontrarán nueva fuerza, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. La buena noticia es que venga lo que venga o lo que tengamos pendiente en 2025, no estamos solos. Otro punto, en el versículo 14, Nehemías le dice al Señor, acuérdate, Dios mío,
de Tobías y Sanbalat. ¿Qué quiere decir esto? Nehemías tenía todo el poder para poder haber destruido a estas dos personas, a estos dos hombres, pero no lo hizo. No utilizó ni su poder, ni su influencia, ni las fuerzas del rey. Él siempre supo que su Dios peleaba por él. Y en esta parte final del trabajo, Dios seguiría siéndole fiel, aunque no fuera fácil. Este hombre empezó esta obra con mucha oración y al final de ella sigue orando y confiando en su Dios, porque sabe que el juicio contra estas personas sería parte de Dios. No sabemos el destino final de estos enemigos del Señor porque no viene. Pero como yo le digo a mi hijo David, al final los buenos siempre ganan y al final los malos siempre pierden. Hasta ahora ningún enemigo de Dios, de la obra del Señor y del pueblo de Dios ha terminado bien, aunque lo parezca. Nehemías dijo que el Señor pelearía por ellos. Y la mejor conclusión de este mensaje viene en el versículo 15 y 16, que dice: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Madre mía, 52 días. Una muralla. Pepe, ¿cuánto se tarda en construir una casa de esta? 52 días no. Una muralla en 52 días. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. El muro y las puertas fueron levantados en un tiempo récord de 52 días. Dios humilla a sus enemigos y al final tendrán que saber que es por nuestro Dios quien había sido hecha la obra. Para este 2025 solo llegaremos hasta el final si el Señor nos lleva. Y para concluir, quiero preguntarte hoy, porque es lo que el Señor me ha preguntado: ¿qué proyectos te encomendó el Señor y los has aparcado por las pruebas, los enemigos que te han distraído en el 2024 o hace más tiempo? ¿Qué proyectos te encomendó el Señor y los has apartado, los has aparcado, los has olvidado porque han venido las pruebas, los enemigos, te has distraído en este año o en otros años anteriores? Nehemías no se distrajo con sus enemigos, fue determinado y siguió con lo que el Señor le había encomendado. La buena noticia para este último domingo del año es que si te has dejado llevar, si sientes que has fracasado en lo que Dios te encomendó, el mismo Dios vuelve a poner el contador a cero, como viene en el mensaje de hoy. No cuando empiece el 2025, sino cuando tú decidas. Ahí está la clave. Como hemos hablado esta mañana, no es por arte de magia, es cuando tú te decidas. Y vuelvo a terminar con el texto con el que comencé al principio, en Eclesiastés 7:8, que dice: vale de más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Este texto nos recuerda que lo más importante no es cómo comenzamos algo, sino cómo lo terminamos. Así que siempre hay esperanza para seguir adelante en este 2025. Amén. La forma en cómo haces las cosas revela al Dios que sirve.